Estamos hablando sobre lípidos, ¿ok? Y donde terminé la vez pasada, eh, terminé con, eh, estábamos hablando sobre lípidos como fuente de energía, ¿ok? Y la cosa importante es que los lípidos son mucho más eficientes en términos de son más reducidos que los carbohidratos. Eh, Cuando estamos guardando unos miligramos de triacilgliceroles, entonces esto es puro triacilglicerol, no incluye agua. Y en comparación, cuando está guardando 10 miligramos de polisacárido, tiene que guardar una proporción de agua con ese polisacárido. Entonces no está, tiene por obligación también, tiene que hidratar el carbohidrato. Y eso no es el caso con triacilgliceroles, que podemos guardar como gotas en la célula. Entonces, en una tabla mostré el efecto del tamaño y la insaturación en características físicas de ácidos grasos. Entonces, una de estas características físicas es el punto de fusión. Y resulta cuando usted tiene una mezcla de lípidos saturados, se puede empacar muy bien, como podemos ver aquí. Se empacan uno contra el otro. Y requiere mucho más energía separar esas cadenas porque están muy compacto. Entonces, el punto de fusión de esta mezcla de lípidos es mucho más alto que una mezcla de lípidos que incluye saturado e insaturado, porque los insaturados que tienen los enlaces dobles tienen como la cadena tiene un codo. Entonces, por ejemplo, este que es insaturado no puede uh, unirse como en forma muy fácil contra toda la cadena de un insaturado. Entonces aquí, porque hay menos interacciones, el punto de fusión es menor, es decir, que necesitamos menos energía convertir una mezcla de este estilo a la forma líquido comparado con una mezcla que tiene solamente insaturados. Y esto podemos observar en la cocina. Si usted va a su cocina y mira varios tipos de uh, alimentos que tienen ácidos grasos, usted pueden ver que aceite de oliva en temperatura ambiente es un líquido. ¿Por qué? Porque tiene um, relativamente pocos ácidos grasos saturados y muchos insaturados, es decir, que tenemos algo es principalmente muchos insaturados y algunos saturados. Entonces, en este caso, aceite de oliva es líquido. Si miramos algo como mantequilla, entonces va a notar, aquí tenemos como la composición en porcentaje del total. Entonces, aquí el porcentaje de total de los saturados está aumentado en mantequilla relativo a aceite de oliva. Entonces, cuando ponemos más saturados, tenemos más el caso que podemos empacar bien, entonces el punto de fusión sube. Entonces, en temperatura ambiente, mantequilla es un sólido suave, pero es un sólido. Y al otro extremo de aceite de oliva tenemos la grasa de carne de res y esto tiende que ser sólido. ¿Por qué? Porque tiene una concentración aumentada de
ácidos grasos saturados comparados con estos otros dos, ¿ok? Entonces, esto es algo que podemos observar en la vida cotidiana que realmente refleja la saturación y la insaturación de los ácidos grasos en los alimentos. Entonces, en los alimentos, tenemos estos ácidos grasos y porque son esencialmente insolubles en agua, lípidos como fosfolípidos, triacilgliceroles, colesterol, estos son insolubles en agua. Entonces, en la sangre tenemos que mover estos lípidos usando proteínas, se llaman lipoproteínas de la plasma, ¿ok? Y estos son compuestos de estos diferentes proteínas cargadores de lípidos y diferentes lípidos. Nosotros tenemos diferentes clases de estos lipoproteínas, por ejemplo, y tenemos HDLs y LDLs. En inglés es High Density Lipoprotein. En inglés es Low Density Lipoprotein. Y cada de estas clases de lipoproteínas tienen diferentes funciones. Y seguramente ustedes han escuchado que se considera los LDLs el colesterol malo y los HDLs el colesterol bueno. Entonces, si usted va a la clínica y toman muestra de sangre, muchas veces van a decir a usted cuáles son sus niveles de LDL y HDL. Entonces, los LDLs se llaman como colesterol malo porque van a llevar el colesterol a los tejidos y hay un aumento de riesgo para enfermedades cardiovasculares cuando hay aumento de estos niveles de LDL. Mientras tanto, los HDLs son colesterol bueno, ¿okay? Porque estas proteínas son encargadas de llevar el colesterol que es en exceso al hígado. En el hígado podemos degradarlo y eliminarlo, ¿ok? Y cuando usted tiene un nivel alto de HDL, entonces tiene un riesgo más reducido para enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Entonces, ¿qué se han observado en la dieta? Que hay una correlación entre estos niveles de LDL y HDL, ¿ok? Y cuántos grasos saturados está consumiendo. Entonces, si usted come muchos grasas saturados, entonces va a aumentar su nivel de LDL y bajar su nivel de HDL. Entonces va a tener un riesgo más grande para problemas de cardiovasculares y también para el cáncer. Entonces, si usted reduce la cantidad de grasas saturadas en su dieta, entonces va a disminuir el riesgo para estas dos enfermedades porque sus niveles de LDL va a bajar y sus HDLs va a subir. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado de libre de trans? Cuando usted mira un producto, ok, tenemos varios, 4, ¿quién más? 8, 9, 11, 14, libre de trans, 17, 20, ok. Entonces, por lo menos como 20% o 30% han escuchado esto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Libre de trans es algo que refiere a presencia de un ácido graso que tiene un enlace doble pero en forma de trans, no cis. Ok, acuérdese que
En general, los ácidos grasos naturales que vienen de los alimentos normales tienen enlaces dobles cis, es decir, que tiene este codo de este estilo. ¿Okay? Entonces, resulta que en, la industria alimentaria, que muchas veces es útil o deseable tener un producto cremosa. Entonces, ¿qué hacen? Se puede hacer es tomar algo insaturado, una mezcla de ácidos grasos insaturado, y convertir los ácidos grasos insaturados, estos con codo, a unos que son saturados. Entonces, eso se llama hidrogenación. ¿Por qué? Porque estamos colocando hidrógenos a estos enlaces dobles para convertirlo a enlace sencillo y necesitamos más hidrógeno, ¿ok? En la molécula para hacer esto. Entonces, eso es un proceso que se llama hidrogenación y se usa para hacer, en vez de tener una grasa líquido, hacerlo un poquito sólido para que es más cremosa. Pero ¿qué pasa? Es que muchas veces esta hidrogenación no es, solamente es parcial, no es completo, entonces va a producir una fracción de los ácidos grasos, se van a formar los ácidos grasos saturados normales, ¿ok? Pero va a dar un porcentaje de ácidos grasos que todavía tienen los enlaces dobles, pero no tienen los enlaces dobles en forma cis, sino lo tienen en forma trans. ¿Okay? Eso es un producto secundario de este proceso de hidrogenación para hacer los ácidos grasos más cremoso, más sólido. Entonces, en vez normalmente cuando tenemos un enlace cis, tenemos algo de este estilo. Eso es un enlace cis, donde tenemos un enlace doble entre dos carbonos y el grupo grande de carbohidratos son en el mismo lado de la cadena y los hidrógenos en el otro lado. Si tenemos un enlace doble trans, ¿qué tenemos? Tenemos esta configuración con los hidrógenos en los lados opuestos de la cadena. Okay, entonces, esto es normal y esto es insaturado normal, esto es insaturado abnormal. Okay. Y el problema grande es, ahora se corrieron mis flechitas, es que sabemos que grasas saturados causan problemas porque aumentan los LDLs y bajan los HDLs, pero las grasas trans son peor. Aumentan el LDL y bajan el HDL y además causan una respuesta inflamatoria. Entonces, un ácido graso trans es como consumir ácido graso saturado, pero mucho peor. De hecho, es tan peligroso o han visto tantos problemas, es que están tratando de quitar la producción de grasas trans del mercado mundial. ¿Okay? Entonces, hay muchos países que tratan de básicamente no permitir venta de grasas trans. Ok, entonces si usted va a su congelador y mira bien si tiene helado y mira bien el contenido de helado, esto es uno de los productos que todavía parece que están usando grasas trans, lastimosamente, ¿ok? Pero la idea es que es mejor no consumir grasas trans porque pueden causar esos problemas de salud. ¿Listo? Y piensan que quitando estos productos del mercado, aunque va a causar problemas en la industria alimentaria de cantidad de $6 billones,
estiman en el mismo periodo de 20 años que va a costar 6 billones de dólares en la industria, vamos a ahorrar 140 billones de dólares en el costo de salud. ¿Listo? Entonces, si posible, evitan consumir grasas trans. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Listo. Vamos a seguir. Ok, entonces hemos hablado mucho sobre grasas como combustible y ahora vamos a hablar un poquito sobre grasas que forman membranas. Entonces, si tenemos una membrana, ok, entonces aquí vamos a ver que una de las grasas de un producto es trans. Entonces, generalmente avisan en el contenido del alimento. Entonces, todos los alimentos tienen como rótulos del contenido y allá debe decir si hay grasas trans. ¿Sí? Entonces, es como una regla, un ley, creo que todos los productos necesitan avisar qué tienen adentro cada alimento. Ok, entonces hablamos sobre membranas. Membranas, yo sé, Jorge tiene un problema de bajar la mano porque yo sé que eso es un problema con SICUA Plus, porque siempre aparecen las manos levantados, aunque las personas no lo tienen levantados. Ok, hablamos sobre membranas. Lípidos que son en membranas tienen que tener un parte hidrofílico y un parte hidrofóbico. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las membranas? Aquí tenemos una bicapa de lípidos y la parte que está en contacto con la fase acuosa tiene que ser algo que puede interactuar con agua, ¿sí? Entonces, esa parte debe ser hidrofílico. Entonces, este bolita azul simboliza un parte hidrofílico del lípido, mientras que está adentro de la bicapa, en amarillo, esto debe ser fóbico. Entonces, los lípidos de las membranas generalmente son anfipáticos, ¿ok? Es decir, parte es hidrofílico, el otro es hidrofóbico. Membranas tienen glicerofosfolípidos, galactolípidos, sulfolípido, etc. Entonces, por ejemplo, tiene fosfato, entonces eso es la parte hidrofílico. Galacto implica un azúcar, eso es un parte hidrofílico. Sulfo es un parte hidrofílico, etc. Y aquí tenemos un diagrama de diferentes formas de lípidos. Entonces, hemos hablado sobre triacilgliceroles, ¿ok? Al lado izquierda, donde tenemos un parte de la molécula que es glicerol en rosado y tenemos 3 ácidos grasos pegados en un enlace. ¿Cómo se llama el enlace entre el ácido graso y el glicerol? ¿Se acuerdan? Éster, súper, muy bien. Es un enlace éster entre ácido graso y glicerol. ¿Ok? Entonces, esos son los triacilgliceroles, que son los combustibles. Ahora, en este lado, ¿qué tenemos? Son los lípidos de las membranas, que tenemos dividido en glicolípidos, ¿ok? Y fosfolípidos, ¿ok? Y de los fosfolípidos tenemos dos tipos. Tenemos glicerofosfolípidos, entonces esos son muy parecidos a triacilglicerol, pero en la última parte, en vez de tener un ácido graso, tiene un fosfato, ¿ok? Y un alcohol. Entonces, esta parte azul es hidrofílico. El otro tipo de fosfolípido es el sfingolípido, que no tiene glicerol, sino tiene algo que se llama sfingosine. Entonces, esa parte rosado y amarillo es hidrofóbico, pero el parte azul también tiene fosfato y en este caso colina. Y los
lípidos son sfingolípidos, entonces tiene esa molécula que es sfingosina, y también como los en este lado, pero aquí en vez de tener fosfato tenemos un oligosacárido o monosacárido. ¿Okay? Entonces, los lípidos que aparecen en membranas son o fosfolípidos o glicolípidos. Estos son los fosfolípidos y esos son los glicolípidos. Ok, miramos con más cuidado en nivel de estructura. Entonces, esto es un glicerol 3-fosfato, que es como donde vamos a armar nuestro glicerofosfolípido. Aquí tenemos ya un fosfato. Entonces podemos meter un ácido graso aquí y un ácido graso aquí con el enlace éster. Nota el enlace éster. ¿Y qué podemos poner en este, donde está el X azul? Es un grupo que se llama un grupo cabeza, que va a formar la parte hidrofílica de este fosfolípido. ¿Qué son los grupos cabezas? Aquí lo tenemos en azul. Pueden ser aminoácidos, serina, glicerol, puede ser etanolamina, aquí lo tenemos, colina, ¿ok? Que tenemos aquí, varias cosas, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro lípido que no tiene el enlace normal, se llama plasmalogen. Resulta que 50% del fosfolípido en tejido del corazón es este tipo de fosfolípido. Entonces aquí tenemos un enlace éster con un ácido graso, pero aquí tenemos otro enlace que es un enlace éter y tenemos este por la parte hidrofóbico, ¿ok? Eso es plasmalogen, un tipo específico de fosfolípido que se encuentra en el corazón. Y que han encontrado es que en algunos enfermedades neurodegenerativas como síndrome de Down o Alzheimer's, han encontrado que hay niveles de este lípido abnormalmente bajo en el cerebro. ¿Por qué? No se sabe. ¿Okay? Aquí tenemos otro fosfolípido como un poquito distinto. Entonces, aquí tenemos dos partes de la molécula que son hidrofílico. En rosado, aquí, un glicerol con en azul unos carbohidratos y en este lado otro glicerol. Y aquí tenemos un glicerol fosfato. ¿Okay? Y entre estos dos partes hidrofílicos tenemos dos cadenas hidrofóbicas. Ok, entonces, los arqueabacterias, muchos viven bajo condiciones muy estresantes, o para nosotros será muy estresante, ok. Entonces, viven en ambiente extremadamente caliente o pH muy ácido o muy básico o donde hay muchos iones, ¿ok? Entonces, nota aquí tenemos enlaces, estos son enlaces éter, no son éster, y eso es porque los enlaces éter son muy estables, mucho más estables que los enlaces éster. Entonces, una pregunta, ¿qué tipo de lípido va a formar un lípido normal va a formar, voy a regresar, aunque no es bueno regresar. Ok, vamos a mirar un membrana normal. Aquí tenemos una membrana normal donde tenemos
la grosura de esta membrana es de 2 moléculas. Aquí tenemos una molécula y aquí en ese lado el otro molécula. ¿Okay? Eso es una bicapa. ¿Por qué? Porque hay 2 capas de lípidos y la orientación de estas 2 capas de lípidos es que la parte hidrofóbica de estas moléculas se encuentran en el centro de la membrana y la parte afuera es hidrofílico, ¿sí? Ahora, esto es una bicapa. Entonces, regresamos a nuestro lípido especial de organismos que viven en ambientes muy difíciles. Entonces, ¿qué tipo de membrana va a formar este lípido? Una monocapa, sí. Entonces, en vez de necesitar 2 moléculas para formar una bicapa, donde la parte interior es hidrofóbico, tenemos aquí una monocapa, ¿ok? Entonces, esto es, y es igual, en el centro de la membrana vamos a tener la parte hidrofóbico, pero la ventaja aquí es compuesto de una sola molécula. Entonces hay como 2 protecciones. Uno es que tiene estos enlaces éter que no son muy susceptibles a cambio, temperaturas muy altas. Entonces no va a romper ese enlace fácilmente, ¿no? Entonces la otra cosa es, en vez de formar una membrana con 2 capas de moléculas, puede formar una membrana con solamente uno, que es mucho más estable. ¿Listo? ¿Todos entienden esto? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces voy a hablar rápidamente sobre sphingolipids. Ok. Um, tienen un grupo cabeza polar y dos colas no polares. No tiene glicerol. Y estos se encuentran en animales, muchas veces en tejido, membranas de tejido nerviosa, ¿ok? Entonces hay 3 diferentes clases: sphingomyelins, glycosphingolipids, gangliosides, ¿ok? Entonces, si tenemos un sfingolípido, podemos poner en esta posición X diferentes cosas. Podemos, para un ganglioside, podemos poner azúcares, sphingomyelin, podemos poner ese grupo, etc. Los grupos sanguíneos son determinados por el oligosacárido que tenemos en la superficie de la célula de glóbulo rojo, y qué tipo de azúcar hay allá, qué tipo de ceramide hay, qué tipo de azúcar está modificando este ceramide. ¿Okay? Entonces, una persona que tiene tipo A tiene este azúcar. Una persona con O, el carbohidrato es un poquito distinto, ¿ok? Y el B tiene algo un poquito distinto, ¿ok? Y nosotros tenemos en las membranas, continuamente estamos degradando y reemplazando esos lípidos de las membranas. Y para degradar necesitamos unos enzimas muy específicos. Por ejemplo, si tenemos este glicerosfolípido, ¿ok? Aquí tenemos glicerol, es 1, 2, 3. Tenemos un éster aquí, un éster aquí y un enlace aquí que tiene un fosfato y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, tenemos una enzima específicamente que corta aquí, uno que específicamente corta en el éster aquí. Tenemos uno que corta aquí, tenemos uno que corta allá. Entonces, cuando hay problemas con estos,
es cuando podemos observar problemas médicas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver qué pasa después en la degradación. Entonces, para quitar los azúcares del ceramida, entonces necesitamos una serie de enzimas, ¿ok? Que son absolutamente necesarios para degradar el grupo cabeza de este lípido de membrana, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay aquí círculos rojos con X, ¿ok? Todos estos son donde han encontrado personas que tienen deficiencia en este enzima en particular. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que no tienen este hexosaminidase A, van a sufrir de la enfermedad Tay-Sachs. Entonces, estos son generalmente esos pacientes que no tienen esta enzima, van a empezar a tener depósitos de gangliosidos en el cerebro, en los lisosimas, en las células del cerebro, y puede ver que eso son el gangliosido que no podemos degradar bien porque falta esta enzima. Esos niños mueren antes de los 4 años, causa retardo progresivo, retardo mental progresivo, parálisis, ceguera. ¿Okay? Entonces es algo muy serio. Entonces, si no se puede degradar esas moléculas, causa problemas enormes. Ok, entonces estos son lípidos que se encuentran en membranas. Ahora vamos a pasar a lípidos que son señales, factores y pigmentos. ¿Okay? Generalmente estos lípidos se encuentran presentes en cantidades muy pequeñas. ¿Okay? Son hormonas, son mensajeros intracelulares, cofactores de enzimas, pigmentos. ¿Okay? Aquí tenemos esteroles, que son uno de estos moléculas que sirven como hormonas, ¿ok? Uno de los papeles las funciones que tienen esteroles es funcionar como hormonas. Entonces, miramos un poquito la estructura. Mira, hay 4 anillos, ¿ok? Y ese cadena muy largo. En este lado de los 4 anillos tiene un grupo hidroxilo, entonces esta molécula sí es antiipático, simbolizado aquí para la parte roja, eso es polar, ¿ok? Puede interactuar con agua, y esa parte es hidrofóbico. Y esta molécula es colesterol y es un precursor para muchas biomoléculas que tienen actividades muy específicas. Por ejemplo, cuando tiene mucha grasa, si tiene grasa en la dieta, todos tenemos grasa en la dieta, esta grasa es insoluble en agua y necesitamos solubilizarlo en el intestino. Y esto hacemos con un ácido biliar que tiene esa parte que es muy parecido a colesterol y tiene esa parte que es cargada, ¿ok? Entonces, esta parte interactúa bien y los hidróxilos con agua y la otra parte puede solubilizar moléculas hidrofóbicas como la grasa en la dieta. Actúa como un emulsificante. Aquí tenemos algunas hormonas esteroides. Tenemos las hormonas de sexo como testosterona y estradiol. Okay. Tenemos aquí otros 2 moléculas que son hormonas.
cortisol, que está regulando metabolismo de glucosa, y aldosterona, que regula la eliminación de sal. ¿Okay? Y aquí tenemos dos que son artificiales, que se usan como agentes antiinflamatorios. Entonces, esos son sintéticos, esteroides sintéticos, ¿ok? Prednisolone y prednisone. ¿Listo? Entonces, tenemos cuatro naturales en el cuerpo que actúan como hormonas y esos dos que son sintéticos utilizados como medicamentos. Ok, entonces, dame un segundo. Entonces, hemos visto, tengo un parte chiquito después sobre lípidos, ¿ok? Pero aquí vamos a resaltar, lípidos son moléculas orgánicos diversos que todos tienen solubilidad bajo en agua. Varias funciones: combustible, fuente de energía, componentes estructurales de membranas, muchas otras funciones también. En la clase pasado tuvimos un quiz sobre nombramiento de ácidos grasos, ¿okay? Entonces tiene que saber cómo hacer esto. Tiene que, con una figura, decir que es un enlace éster o un enlace éter, ¿okay? Y dar ejemplos de moléculas que tienen esos enlaces. Tiene que entender muy bien las propiedades físicas como punto de fusión específicamente y la saturación o insaturación de ácidos grasos. Tenemos forma de guardar triacilglicerol, que son nuestro combustible, en gotas de grasa en la célula. Hay muchas grasas saturadas, insaturadas en los alimentos y esto no viajan solo en la sangre, sino necesitamos proteínas cargadores de estos lípidos y tenemos diferentes clases. Entonces, donde esto es el colesterol bueno, eso es el malo. Tenemos grasas trans, tiene que saber qué son grasas trans, cómo se producen y por qué no son saludables. La segunda parte fue sobre membranas y hay varios tipos de lípidos de membranas que tienen en común, tienen un parte hidrofílico que puede interactuar con el ambiente acuoso y el otro parte hidrofóbico. ¿Okay? Entonces, también hemos hablado sobre no solamente sobre fosfolípidos, sino también sobre glicolípidos. Y hemos hablado sobre esteroides como colesterol. Y ahorita, déjeme ver, ahorita vamos a hablar sobre dos moléculas más, eicosanoids, y vamos a hablar brevemente sobre vitamina D. ¿Okay? Entonces, es un resumen antes que termine. Estos son los eicosanoids. Esos son hormonas, pero son hormonas que no viajan en la sangre como los hormonas esteroides. Estos tienen su efecto en forma muy localizado porque no viajan en la sangre. Y hay tres clases: hay leukotrienes, thromboxanes, prostaglandins. Entonces, esos son hormonas paracrinas, ¿ok? Y los que son basados en colesterol son endocrinos, ¿ok? Entonces, tenemos dos diferentes hormonas. Leukotrienes tienen esta forma aquí. Tiene enlace doble conjugado, ¿ok? Cuando hay sobreproducción de esto, causa ataques asmáticos. Aquí tenemos thromboxanes, que mira, es parecido a la estructura anterior, pero tiene este anillo de 6 miembros, ¿ok? Y son muy importantes en formación de coágulos de sangre. Induce agregación de plaquetas, son
estos compuestos son producidos por las plaquetas. Y tenemos prostaglandins. Entonces, prostaglandins tienen muchas funciones. Tiene esta estructura con un anillo de 5 miembros, ¿ok? Y algunos de esos son responsables para subir la temperatura, es decir, causar fiebre, y causan inflamación y dolor, ¿ok? Y hace mucho, nosotros, ¿cuál es un medicamento que se toma contra, contra fiebre? Un medicamento que se usa es aspirina, ¿sí? Y que hace aspirina va a inhibir las enzimas que producen los prostaglandins. Entonces, si usted puede prevenir formación de prostaglandins, puede causar que no hay fiebre ni dolor, ¿ok? Y eso se sabía muy temprano. Aquí tenemos 1763. Esta persona, Edward Stone, encontró que la corteza del sauce, de este árbol, es muy bueno contra la fiebre. Entonces, es una publicación de este tiempo, ¿ok? Y entonces encontraron que la corteza del sauce ayuda en fiebre, porque hoy en día sabemos por qué es que tiene aspirina naturalmente en este corteza, y eso es porque baja la fiebre. Entonces, algo que es un conocimiento desde mucho tiempo. Ok, entonces la única cosa aquí, entonces aquí tenemos dos reacciones, las últimos dos reacciones en la producción de prostaglandins, y resulta que la enzima slow oxygenase que cataliza este último paso está inhibido por aspirina y también por otras cosas. ¿Okay? Entonces, eso es porque los medicamentos como aspirina pueden bajar la fiebre. Okay. Entonces, por último, voy a hablar muy rápidamente sobre vitamina D. Es formado en la piel por radiación ultravioleta. Eso es también un lípido. Entonces, esta hormona es muy importante porque es regulando el metabolismo de calcio en riñones, intestinos y huesos. ¿Okay? Y voy ahora a mostrar el precursor. ¿Okay? Tenemos esto en la piel. Bajo luz ultravioleta podemos romper entre carbono 9 y 10 aquí y formar esta molécula, ¿ok? Que podemos convertir en riñón y hígado a vitamina D, ¿ok? Y eso es muy importante en formación, por ejemplo, de huesos. Entonces voy a mostrar una figura de un niño que no tiene suficiente vitamina D. Al lado izquierdo es el niño que sufre de raquitismo, que es deficiencia causada por deficiencia en vitamina D. ¿Okay? Y deficiencia en vitamina D va a causar problemas en formación de los huesos. ¿Okay? Y eso podemos ver el mismo niño después de 14 meses de tratamiento con vitamina D. Mira, está súper bien. ¿Okay? Entonces, deficiencia en vitamina D causa problemas grandes. Listo, entonces no necesitan saber esto otra vez, esto ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, eso es todo sobre lípidos. ¿Ok? Ahora que quiero que ustedes se van en sus grupos para 5 minutos para hablar sobre esta actividad nueva. ¿Ok? La actividad, acuérdense que van a manejar en su grupo asignado grupo de quiz.
van a escoger un tema o concepto importante en la bioquímica y hacer un video para ilustrar ese tema o concepto. Formato YouTube, duración 1 a 3 minutos, la nota basado en creatividad e ingenio y qué tan bien se demuestra el tema o concepto y el calidad del video. Fecha límite es semana 15, ¿ok? Y una persona del grupo es encargada de subir el video. Entonces, vamos a ver los 3 mejores videos en la última semana de clase y esos videos los grupos van a recibir bono. Y acuérdense que no, yo quiero algo de la vida cotidiana, yo quiero como una demostración muy, no sé, una demostración que no es un PowerPoint sobre una enzima o sobre un concepto. Quiero una demostración, algo parecido a esto, ¿ok? Entonces, 12:25 otra vez aquí y por favor discutan en su grupo qué podría ser, qué tema puede qué tema quieren ilustrar y cómo mostrar el tema, demostrar el tema. ¿Listo?
Ok, ¿están aquí otra vez? Espero. Ahora vamos a hablar. Hemos hablado sobre lípidos, ahora tenemos que hablar ese que queda de esta clase y la próxima clase, de pronto más, sobre membranas biológicas, ¿ok? Porque eso es un tema muy importante en bioquímica. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una hipótesis, y la hipótesis es que la primera célula originó cuando una membrana envolvió un volumen de solución acuoso. Okay, eso es la hipótesis. Porque todas las células que conocimos tienen membranas. ¿Y qué hacen las membranas? Van a definir la frontera externa de la célula y es una forma de regular el tráfico de moléculas, de compuestos que entran en la célula y que salen de la célula. Y en los eucariotos también tenemos adentro de las células diferentes compartimientos que son envueltas en membranas. ¿Okay? Y eso es, ¿por qué? Porque tenemos eso para segregar, para separar procesos, vías metabólicos y compuestos. Las membranas son absolutamente esencial para conservación de energía, como ustedes saben. Um, y también son muy importantes porque la comunicación entre célula y célula en un organismo multicelular está mediada por membrana. Entonces, esto es obviamente por qué necesitamos membranas para conservar energía. Entonces, que los electrones de los nutrientes van a la cadena respiratoria. Aquí tenemos los complejos proteicos. Entonces, mientras tenemos movimiento de electrones en la membrana, entonces tenemos bombeo de protones y formando ese gradiente, más negativo adentro, más positivo afuera, y después tenemos protones, pueden entrar otra vez a la matriz, pero únicamente a través de sintasa, y cuando hacen esto, rotan eh, la, parte de la sintasa y eso es la forma como podemos producir ATP. Listo, todos sabemos esto. Ahora, propiedades físicas de membranas son muy interesantes. Son flexibles. Ok, ¿alguien tiene el micrófono prendida? Gracias. Ok, son flexibles. Entonces, puede permitir cambios de forma cuando una célula está creciendo o cambios relacionados con movimiento de la célula. ¿Cuántos han visto videos de amibas moviéndose? Las amibas. Entonces, meten parte de parte de la célula y se mueven de esta forma. ¿Okay? Entonces, esto es una demostración que tan flexibles son los membranas. También se pueden romper y reformar. Y eso necesitamos hacer cuando hacemos división celular o exocitosis o endocitosis. ¿Okay? Son permeables en forma muy selectiva. Van a retener compuestos hidrofílicos. No son permeables a compuestos polares o cargadas, que son la mayoría, aunque son permeables a compuestos no polares. Entonces puede retener compuestos dentro de la célula y excluir compuestos. Y esencialmente son de dos dimensiones porque forman bicapas. Estamos hablando de algo muy delgado, 5 a 8 nanómetros.
Y aquí tenemos una micrografía electrónica donde las membranas aparecen como trilaminar. Entonces tenemos la parte adentro que no es muy denso en electrones, eso es porque aparece blanco, y tenemos una lámina negra aquí que es denso en electrones y otra lámina negra aquí que también es denso. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene carga de fosfatos, etc. ¿Okay? Entonces, esto es como parece una membrana. Aquí tenemos varias membranas de un paramecium, un protozoa. Entonces aquí podemos ver, eso es un mitocondria, donde podemos ver la membrana interior, okay, doblado, y aquí la membrana exterior. Okay. Aquí tenemos una vacuola digestivo con su membrana. Aquí tenemos retículo endoplasmático. Okay. Entonces podemos visualizar esto muy bien con micrografía electrónica. Tenemos la formación de membranas es porque hay agregación de moléculas que son hidrofóbicos y esa agregación va a reducir la entropía de agua. Eso es el efecto hidrofóbico que discutimos en la clase número 2 o 3, creo 3, ¿ok? La estructura formada depende del tipo y concentración del lípido y podemos hablar de 3 tipos, micelas, liposomas y bicapas. Ok, ¿qué es? Entonces aquí tenemos una molécula anfipática. Ok, aquí tiene la parte hidrofílica, eso es un ácido graso, donde tiene el grupo carboxilo aquí, y eso es la cola hidrofóbica. Aquí tenemos un detergente, un jabón, ¿ok? Que también tiene esa parte hidrofílica y una parte hidrofóbico. Entonces, cuando está quitando grasa de las manos o de las manchas de la ropa, es porque esta molécula, un jabón, tiene este tipo de estructura, puede interactuar con la grasa que está manchando la ropa o está en las manos. Con esta parte hidrofóbico puede solubilizar la grasa aquí y eso es la parte que hace interacción con agua. ¿Okay? Entonces podemos formar micelas o liposomas donde lípidos pueden formar esta estructura, no solamente membranas, sino pueden formar la parte interior, una estructura de esfero, donde la parte hidrofóbico en azul está afuera y la parte hidrofílico adentro. ¿Cuántos lípidos necesitamos? ¿Cuántas moléculas para formar una de estas estructuras? Cientos o miles, ¿ok? Y hay una concentración que se llama el critical micelle concentration, que es la concentración en la cual va a tener esta formación de esta estructura. Liposomas son muy parecidos a micelas, pero adentro realmente es una bicapa en forma esférico, donde adentro hay una cavidad donde hay solución acuosa. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un detergente y está lavando las manos, la grasa que está manchando queda atrapado aquí en este compartimiento adentro y eso es porque puede quitar la grasa de la ropa o de la piel o lo que sea. ¿Listo? Se usan este tipo de vehículo, han utilizado esto para introducir drogas en las células, ¿ok? Es un vehículo para transporte de drogas y asegurar que las drogas lleguen a la célula porque este vesículo puede fusionar con una membrana de una célula. Ok, aquí finalmente tenemos la bicapa que ya sabemos, hemos discutido. Ahora tenemos que entender cómo funcionan las membranas. Entonces, una forma de hacer esto es mirar qué
qué lípidos, qué componentes se encuentran presentes en las membranas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la membrana plasmática de una célula y la membrana de la mitocondria que está adentro de la célula? ¿Okay? Entonces, hay una pregunta sobre estabilidad de liposomas. ¿Sabe qué? Yo no sé qué tan estables son para introducir fármacos. Yo puedo verificar, pero no sé porque no es mi campo. ¿Okay? Pero seguro el hecho que están usando liposomas para drogas implica que tienen suficiente estabilidad para sobrevivir bastante tiempo. ¿Okay? Pero detalles no sé. Ok, entonces aquí mira bien esta tabla. Esta tabla tenemos los componentes de las membranas plasmáticas de diferentes organismos. Aquí tenemos la bacteria E. coli. Aquí tenemos un Paramecium. Okay. Tenemos levadura. Tenemos una célula de maíz, una célula de hígado de ratón y la cubierta de mielina de nervios en humanos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la composición de la membrana por peso en términos de fosfolípido y esterol, ¿okay? Como esteroides, como tipo colesterol, ¿okay? Y proteína. ¿Okay? Entonces, la cosa que de pronto va a ser una sorpresa grande es, miramos la membrana plasmática de la bacteria. Tiene 25% compuesto por peso de fosfolípido, pero mira, 75% del peso de la membrana no es lípido, sino es proteína. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una membrana que tiene el componente más grande, proteína, no lípido. ¿Okay? Mira aquí, tenemos 52% proteína y 11% de lípido. Entonces, no suma a 100% porque no estamos contando todos los lípidos, ¿no? Entonces, en muchos casos, las membranas tienen más contenido de proteínas que lípidos. Esto es el caso con la membrana de la bacteria, la membrana plasmática de la bacteria y la membrana de la mitocondria. ¿Okay? Entonces, acuérdese que el origen de la mitocondria supuestamente es de originalmente fue una bacteria. ¿Okay? Entonces, eso tiene sentido, que tiene composiciones muy parecidas. ¿Okay? Hay casos cuando hay más lípido que proteína, entonces la mielina, la cobertura mielina de los neurones, la función es aislamiento eléctrica y en este caso hay más lípido que proteínas. Pero para mí siempre fue una sorpresa saber que las membranas tienen concentración muy alta de proteínas y muchas veces hay más proteína que lípido en una membrana. Entonces aquí tenemos membranas de hepatocitos de rata. Membrana, y miramos la composición de los lípidos de esta membrana. Entonces estamos mirando solamente composición lipídica de estas membranas. Membrana plasmática tiene bastante colesterol en este color, colesterol. Miramos la membrana interior de la mitocondria, tiene muy poco colesterol, ¿ok? Pero tiene mucho cardiolipina, que es otro lípido que no hemos discutido, ¿ok? Entonces, la membrana plasmática no tiene cardiolipina, pero la membrana interior de la mitocondria sí, ¿ok? Entonces, la composición de las membranas en las células varían grande.
cada membrana tiene su composición característica. Eso es solamente para acordar qué son los compuestos. Entonces, eso es la membrana plasmática, tiene bastante colesterol, tiene muy poco no tiene cardiolipin, eso no tiene, ¿ok? Tiene mucho de phosphatidylcholine, entonces, donde está este X tenemos esta molécula, tiene mucho de estos lípidos. Tiene también lípidos donde el X es esta molécula aquí, ¿ok? Etcétera. Esto es esfingolípidos, entonces tiene esta cantidad de esfingolípido. Ok, entonces la implicación aquí es muy interesante. La implicación es la célula está controlando cuánto lípido hay y qué tipo de lípido hay en la membrana. Entonces está controlando la composición de las membranas. Entonces está no solamente controlando cuánto lípido está sintetizando de los diferentes tipos de lípidos, sino también está armando sus membranas en particular en una forma especial. Y no solamente esto, acuérdense que una membrana tiene dos capas, tiene la capa externa y la capa interna. Y resulta que la composición de estas dos capas también son distintas. Entonces aquí tenemos un eritrocito y eso es la composición, esos son diferentes lípidos y eso es la composición interior. Y esto es la composición de la capa exterior, ¿ok? Entonces, hay una distribución asimétrica de lípidos en la capa exterior y la interior. Y no solamente esto, cuando hay movimiento de lípido, entonces si este phosphatidylserine aparece en la capa exterior de la bicapa, de la membrana, esto es un señal que marca esa célula para sufrir apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, si este phosphatidylcholine, que es en 15%, es una concentración muy alto adentro, si eso aparece afuera, eso es un señal para que esa célula debe morir. Entonces, el hecho que la composición es asimétrico y este propiedad asimétrica es muy importante porque la célula está usando esta información para dar información. Por ejemplo, si hay phosphatidylserine afuera en la membrana, implica vamos a enviar esta célula a apoptosis. Y voy a terminar con este modelo de membrana, que es ahora bastante viejo, pero cuando empezaron a pensar sobre membranas, llegaron a este modelo de mosaico fluido. Entonces, esos son 5 puntos. Las cadenas acilos de los ácidos grasos forman una región fluido en la interior de la membrana. Hay proteínas integral de la membrana, metido en la membrana. Aquí podemos verlo en color azul y morado. Y esas proteínas flotan en el mar de la membrana. La orientación de las proteínas en este bicapa es asimétrico. ¿Okay? Tiene una orientación específica. Punto 4 es, hay movimiento de proteínas y lípidos en dirección lateral, izquierda-derecho en nuestra figura, en el plano de la bicapa. Y el movimiento de un lado al otro, es decir, movimiento en nuestra figura arriba abajo, está restringido. ¿Okay? Entonces, esto es el modelo de mosaico fluido. Dice algo sobre movimiento de lípidos y proteínas, qué es permitido, qué no es permitido, y composición de lípidos y de proteínas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir la próxima semana.
Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Estoy aquí hasta las 55 si tienen dudas o preguntas. ¿Listo? Chao. Ana Sofía, sí. Si quiere, hoy, ¿usted tiene tiempo hoy a las 2:30? A las 2 yo tengo clase hasta las 2:15. ¿Puede en un momento por la tarde mañana? Yo sé que es sábado. Ok. ¿Qué tal a las 3:30? ¿Puede 3:30 mañana? Ok, entonces mañana en Chicua voy a poner una clase que se llama Ana Sofía, ¿listo? A las 3:30 mañana. Bueno. Ok, qué pena con usted. ¿Usted quiere ver el primero? Déjeme anotar eso, si no voy a olvidar. Entonces tengo un segundo. Papel. Ok, entonces tengo Ana Sofía mañana a las 3 y Saturday 3:30. Ana Sofía. Ok. María Alejandra, usted puede ver hoy a las... Qué pena que no contesté. De vez en cuando tengo tantos correos que me pasan algunas. ¿Usted quiere ver el primero? ¿Usted quiere verlo? ¿Puede verlo hoy a las 2:30? No, ok. ¿Y mañana a las 4? ¿Puede mañana sábado a las 4? Ok, listo. Entonces voy a anotar a usted a las 4. Entonces eso será en Sicua. Entonces voy a poner una clase que se llama María Alejandra para revisar su parcial. ¿Listo? Parcial 1. Ok. Ok. Listo. Manuela, voy a preguntar, ¿usted hoy a las 2:30? No, ok. Déjeme ver. ¿A las 4:30 puede? ¿Mañana? Mañana. Manuela. Ok, lunes. Déjeme ver, lunes. Ok, yo no sé si tengo consejo el lunes, pero usted puede el lunes a las, a las 11:30. Am, no, yo creo que eso demora como 15 minutos, algo así, 20 minutos, dependiendo. O es mejor si es a las 11. Tiene una clase, ¿no? A las 11:30, ok. ¿Y a las 11? ¿Podemos a las 11? Ok, a las 11 entonces el lunes. Entonces, como dije a los otros, voy a armar una clase con su nombre para ver el examen. Listo.
Sí, Manuela. Si quiere usar el micrófono, Manuela, está bien. Que puede pensar es, voy a mirar, aquí sí lo tengo, es que puede pensar que estas moléculas de, aquí tenemos no son micelas, realmente son más como liposomas. Entonces, que puede pensar es que usted tiene una grasa flotando, manchando la mano o manchando ropa, y qué va a pasar es que estas moléculas, como eso es un detergente, todos los detergentes son parecidos, tienen un parte hidrofílico y un parte hidrofóbico. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran flotando en la solución y que pueden hacer es atrapar adentro, perdón, sí funciona como micelas, adentro pueden atrapar estos grasas que son en la mancha, ¿sí? Una membrana tiene dos partes. La parte azul aquí es hidrofílico porque está en ambiente acuoso y el parte amarillo es hidrofóbico. Entonces, en membranas, ¿qué pasa? Es que forma una superficie, ¿sí? Entonces, esta parte es en contacto con el ambiente y esta parte, por ejemplo, puede ser en contacto con el citosol, que es acuoso. ¿Listo? Entonces, sí, lipofóbico implica hidrofóbica implica tiene susto, entonces tiene susto de lípidos. Eso será como decir hidrofílico, right? Profe, yo tengo una pregunta, ¿me escuchas? Sí. Sí, digamos, esto es un poco de la clase pasada, pero digamos que una propiedad de los lípidos es que decíamos que absorben luz, ¿verdad? Sí, O sea, que pueden, tienen sí. elementos que absorben luz como la clorofila, ¿sí? Sí, Yo creo que absorción de luz tiene mucho que ver con presencia de enlaces dobles conjugados, muchas veces. Es ok. clorófilo, ¿sí? Digamos, Sí. si nosotros tuvimos un lípido, pues digamos con esa propiedad en específico, y lo ilumináramos con luz, la luz sería capaz de atravesar el lípido, o digamos que no traspasaría. Entonces, Ah, si tiene una membrana, como usted puede pensar, ah, yo creo que depende un poquito la grosura, ¿no? Porque yo estoy pensando en una burbuja de jabón, ¿ok? Puede pensar que esto es una capa de moléculas como un lípido, como un detergente alrededor de aire, y usted puede ver a través de este burbuja, ¿no? Entonces no va a bloquear la luz. ok. ¿Está hablando de algo de investigación que está haciendo No, digamos o que estaba laboratorio? pensando un poco para el tema del video. De pronto, Ok. de pronto hacer, eso estaba pensando que de pronto si uno hacía una extracción, por ejemplo, de clorofila, eh, Ajá, digamos que tratar de mostrar un poco como el tema de la absorción de la luz. de la luz. Ok, pero usted puede pensar si usted tiene en el laboratorio eso se hace con el espectrofotómetro y usted puede poner una solución colorado en una cubeta y va a absorber luz ultravioleta, perdón, si es colorado va a absorbir luz visible, ¿sí? Pero no es necesariamente va a bloquear que toda la luz pasa, todavía está transparente, si no lo hace muy, 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 muy concentrado. Ok, listo, listo, gracias. Ok.